Buenas tardes, soy Ingrid Magaña. Gracias por seguir Trazos y Letras Somos Cultura, programa cultural de TV UJAT. Aquí la diversidad artística y las manifestaciones culturales tienen un espacio para conocer, disfrutar y sobre todo aprender. El tema que nos ocupa hoy es el Del Campo Son, volumen 1, de Aldo Flores. Se trata de un libro sobre son de la sierra veracruzana, género musical que envuelve la identidad mexicana del sureste. Tenemos que hablar de aquellos arreglos tan alegres y llenos de chispa. Escriba sus mensajes a los números telefónicos que aparecen en pantalla. También pueden enviar sus correos electrónicos con sus propuestas y comentarios. Nuestro invitado de hoy es Aldo Enrique Vázquez Flores, promotor cultural a través de esta obra y empírico de la música y poesía en la denominada décima métrica. Él se encuentra en el estudio con el maestro Hugo Angulo Fuentes, conductor de esta alternativa cultural. Adelante, maestro Hugo, vamos a la entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa cultural de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esto es Trazos y Letras, Somos Cultura. Transmitimos desde el canal 35.1 de señal abierta por www.ujat.tv y por Radio UJAT Voz Universitaria en el 107.3 de FM. El tema de hoy es Del Campo Son, volumen 1, es presentar este libro que tiene historia, escrito por Aldo Flores. Aldo Flores, investigador, empírico, también al mismo tiempo es poeta, también empírico, dice él, ¿verdad? Bienvenido, Aldo. Gracias, Hugo. Buenas originario tardes. de Paraíso, Tabasco. Así es. Y próximamente ha estado en varias partes del mundo, también de México, y pronto se va a una muy larga temporada a Suiza, ¿verdad? Así es. Así es de que lo agarramos, lo pescamos antes de que se fuera para que nos compartiera la riqueza de esta obra. Aldo, historias de vida irrepetibles, maravillosas, de las personas que entrevistaste aquí. ¿Quiénes son? ¿De qué trata? Del Campo Son es un juego de palabras. Digamos que la música de jaranas, conocida como son jarocho también, tiene sus orígenes en el campo, ¿no? En el campo. Entonces habla de estos músicos que hacen son y que son del campo, ¿no? Son historias en este primer volumen, de 10 músicos campesinos de 7 comunidades de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Es un trabajo que realizamos como colectivo, un colectivo que formamos y que todavía sigue vigente, itinerante, que se llama Y Sigue la Mata Dando, con una fotografía y diseño de Natse Rojas, una compañera de Puebla, amiga, hermanita, profesional, y la edición de Elisa Hernández, que es una editora independiente, Ediciones Tamarindo. Entonces digamos que es un trabajo conjunto como tal, ¿no? Del Campo Son es eso, son historias de vida de músicos campesinos que retratan, que nos comparten un periodo de tiempo en una zona del país, en una zona musical, digamos, que puede ser entre 100 años, ¿no? 150 años de la historia de un pedazo de este México mágico, ¿no? Entonces, San Andrés Tuxtla. San Andrés Tuxtla, Veracruz. San Andrés Tuxtla se encuentra en la zona de los Tuxtlas, que comprende 8 municipios, ¿no? El núcleo, digamos, es San Andrés, Santiago, Catemaco, básicamente. Pero de ahí Cavada, Hueyapan, son quien conforman este espacio geográfico de una belleza increíble, ¿no? Que reúne un sinfín de climas, de microclimas, ¿no? De selva, bosque, lagunas, etc. Entonces, de ahí son estos señores de San Andrés Tuxtla. ¿Se puede precisar qué es son jarocho, o más bien es más atinado decir son veracruzano de la sierra veracruzana? Pues lo más atinado, lo que nosotros hemos aprendido es que a las cosas hay que llamarlas como los nombran los señores. Ellos dicen que hacen música de jarana,
porque jarana es el instrumento que se utiliza, no solamente, ¿verdad? Dependiendo del lugar, la instrumentación varía. En este caso, en ese lugar, en esa sierra de los Tuxtlas, se utiliza la jarana, la guitarra de son, el güiro y el violín. Entonces, cuando uno va con ellos, dicen, no, nosotros tocamos jarana. ¿Cómo es el música de güiro? jarana. El güiro es pariente del bush, ¿no? Es como esta calabaza seca que tiene, aquí le llamamos rascabuche. Y es para golpear. Es para raspar, Ya. ¿no? O sea, se le hace, es como un buchito, le hace sus rayas en el cuerpo y con un palito, con un alambre le rasca, ¿no? Aquí le llaman rascabuche, se le llama tecomate, charrasca, güiro. Entonces, esta zona, repito, en la que se les llama música de jarana, es como nosotros también la nombramos, pero tradicionalmente, o no tradicionalmente, sino popularmente se conoce como son jarocho. Eso La es. bamba, el colazo, el cascabel, la bruja, todos esos sones. Pues son sones de la tierra, pues son sones que se tocan en esa parte, ¿no? ¿Cómo describes el encanto del son jarocho a través de la jarana? Pues el encanto está, me parece a mí, en la inclusividad de la música, porque cuando uno llega al fandango, digamos que las jaranas tienen un punto central, un punto de reunión que es el fandango o el huapango, ¿no? Y el huapango es una tarima donde van los bailadores, las bailadoras, los músicos y el público, ¿no? Entonces, eso te atrapa porque hay gordos, flacos, ricos, pobres, altos, chaparros, de todo. Y la música toma un carácter ceremonial, ¿sabes? ¿No? O sea, la música se hace por diversas razones. 15 años, bodas, cumpleaños, bautizos, inclusive para la muerte, ¿no? Entonces, ese acto simbólico de la música ceremonial se da en los huapangos, en las fiestas tradicionales. Entonces uno llega, uno que no sabe, tú vas como público, pero puedes llegar solamente como cantador o como bailador o a tocar sin cantar ni bailar. Entonces es como una puerta, como una invitación a que te integres y entonces formes parte de eso. Me parece que ahí está el encanto. ¿Y eso es lo que más tiene que ver contigo? Pues es la manera en que me atrevo a decir que yo concibo este planeta en el que todos seríamos felices y contentos, contentas, ¿no? En el hecho de que la música nos pueda guiar y nos pueda juntar, reunir para armonizar, sin importar cuál es tu condición social, ¿no? Ajá. Sin importar si tú eres el mejor músico o no, si yo soy mejor músico que tú o no. Ahí en ese espacio cabemos todos, pues. Entonces me parece que pues es una manera muy teórica, pero sobre todo muy práctica, ¿no? de hacer comunidad, porque ya lo han dicho otros compañeros, son músicas que hacen comunidad. El objetivo de esa música es crear esa comunión con otras personas. Entonces sí es un modelo de vida. Aldo, viviste en carne propia esa integración, ricos, pobres, Claro, indígenas, claro. empresarios, políticos, ahí confluyendo. Exacto, exacto. En que ese momento mágico, entonces uno no se pone a ver esas diferencias, cada quien va y aporta, ¿no? Uno solamente ven, otros solamente cantan, etcétera, pero sí se da, ¿sabes? Se da ese momento mágico, diría yo, en el que uno entonces se siente parte de, ¿no? Y es muy alegre la música. Y la otra parte que tiene que ver con la muerte, con el deceso de algún músico o de algún pariente de algún músico, entonces uno va para acompañar y la música también acompaña. Y entonces nos juntamos todas para tocar, cantar y acompañar a quien está padeciendo ese dolor. Entonces, de igual manera, ¿no? Se da sin exclusión. O sea, No obstante el dolor, Aldo, siempre la música de jarana es alegre. ¿Es correcto? Así es, así es. Hay sones muy melancólicos, hay sones que la propia temática habla de estas tristezas que la vida misma tiene, ¿no? Pero no deja de ser alegre, ¿sabes? No deja de ser una música que te llega, que te prende, que te hace sentirte como vivo, ¿sabes? Entonces sí tiene esa chispa de
de alegría, ¿no? Allá en el extranjero, ¿qué te dicen de esto, de esta parte de que aunque se trata de un duelo, hay una búsqueda por la alegría, por disfrutar del momento incluso? Pues sí, hay dos cosas. Una es que el año pasado cuando estuve allá y tuvimos la oportunidad de juntarnos con unos amigos, amigas, y entonces hacer la música, tocar esta música, era para algunos europeos, suizos en este caso, Suiza, sorprendente que como darse cuenta que esa música también que estábamos tocando era música mexicana, porque el mariachi es lo que permea una identidad musical fuera del país, ¿no? O sea, es México y es el mariachi. Entonces cuando uno llega y toca o abre este otro paisaje musical, dice, ¿es música? Sí, es música mexicana. A ver, oh, qué bonito se oye. Sí, pues es bonita, ¿no? Entonces esa es una. Y la otra es como, también la relación que nosotros tenemos con la muerte, pues es completamente diferente. Entonces, es más cordial, ¿no? Sí, pues uno la trata. Más todo llevadera, el tiempo. sí. Claro, claro. Entonces sí, hay esa sorpresa para muchos en el que uno pueda tocarle a un muerto y cantarle a alguien que está muerto, ¿no? Sí es sorprendente precisamente por esa cuestión cultural, ¿no? Entonces yo creo que en el entendido de que nosotros podemos hacerlo y ellos no, pues hay un respeto, ¿no? Sobre esta parte de la cultura que uno tiene, ¿no? Eso es. En el punto de la letra y el humor, esa relación tan maravillosa que hay entre el son jarocho, con sus elementos de humor que son geniales, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Pues fíjate que una cosa que a mí me gustó muchísimo también de la música, de esta música, era como la posibilidad de improvisar. Porque tú tocas una bamba, o sea, tocamos una bamba y media hora después, una hora después la volvemos a tocar y entonces los versos, la letra puede cambiarse, ¿no? Entonces uno puede improvisar, no es siempre la misma letra, ¿no? De la música. Y también tiene sus temáticas, ¿no? O sea... Ahorita, regresando del corte, ¿qué te parece si nos hablas de esas temáticas ligadas al humor? Vamos a un corte promocional, enseguida volvemos. Hugo Angulo en Trazos y Letras con Aldo Flores. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con Aldo Flores, investigador, poeta, escritor empírico, en fin, músico también. Él insiste en que lo ubiquemos como empírico, ¿no? Como aprendiz. Es parte de la humildad que yo alcanzo a apreciar en la personalidad de Aldo. Antes de irnos al corte estábamos conversando sobre la relación que hay entre el humor en las letras de la jarana, del son jarocho, y ese humor que se respira, que se deja ver ahí en las letras de estas canciones. Sí, te decía que muchos sones, o la mayoría de los sones tienen temáticas muy claras. Por ejemplo, la guacamaya, que es un son, habla de este pájaro de la guacamaya, ¿no? El pájaro carpintero, que es otro son, habla de dos cosas, del pájaro como tal y del oficio de carpintero. Entonces la versada, los versos, tratan sobre ese tema. Hay otros sones que son de versada libre, digamos, como el zapateado. Ese es un tipo en el que uno puede versar sobre lo que uno quiera, ¿no? Hay algo que se llama encadenamiento de versos, en el que yo digo un verso y en ese verso que digo hablo sobre las flores, y el otro versador o versadora dice un verso que también habla sobre las flores. Entonces se van encadenando los versos entre la gente que canta, ¿no? Sí hay un sentido del humor por el que se conoce a los jarochos, de pícaros, de... La chispa. Que existe, digamos que hay esa posibilidad también de improvisar versos alegres, pícaros, sobre algunos sones en el que la versada, repito, es libre, pues no hay un tema como tal, como te decía, o el balajú, que habla del mar, de los marineros,
O el buscapié, que es un son que habla de esa magia que se da en los fandangos, que tiene que ver con la aparición del diablo o del amigo, y entonces se canta versos a lo divino, a Dios, a la Virgen, etc. Entonces hay como varios sones que tienen temáticas específicas. El presidente, que es un son también de protesta, en el que se habla y se dice y se le canta al presidente. Se le reclama. Se le reclama, etc. Entonces sí hay como diferentes, los enanitos, ¿no? Que es un son que se dice que era de arrullo para niños y que es muy divertido. La iguana, ¿no? En el que el versador canta y el bailador, cuando el versador dice mueve la cabeza, el bailador mueve la cabeza, mueve los hombros, saca la lengua. Entonces hay mucha interacción entre el que baila, el que canta, el que toca, el público. Es muy dinámico, digamos, es como te decía hace un momento, como un río vivo, ¿no? En el que uno se sumerge y nada y se la pasa uno pues bastante bien, pues, ¿no? Aquí hay un legado, Aldo, un legado de voces que incluso ya se fueron, ¿verdad? Me comentabas. Sí. ¿Ese legado se sigue transmitiendo? Pues nosotros lo que nos dábamos cuenta era que cuando nosotros empezamos a dar talleres en estas comunidades, a conocer a los músicos, sí nos dábamos cuenta que estos músicos campesinos, la mayoría, sus hijos no tocaron. O sea, eran campesinos o son campesinos pero no hacían la música. O de pronto hacían la música pero eran albañiles, ¿no? Entonces sí había una brecha existe una brecha en el que esa transmisión oral se pierde, ¿no? Por diversas razones, por la música nueva que entró, porque a los jóvenes les parece como música de viejitos que no tiene sentido continuar, porque los señores también no sabían o no tenían esa capacidad de poder transmitir, o sea, de llegar del trabajo y decirle a su hijo, ven hijo, te voy a enseñar a tocar, ¿no? Porque ellos no lo aprendieron así, ellos lo aprendieron yendo a los fandangos, viendo. Entonces ellos como que no dimensionaron pues la importancia que era poder transmitir esa enseñanza. Entonces, ¿y entonces en qué situación está la jarana, el son jarocho? Pues afortunadamente estoy hablando de los hijos, ¿no? De esta generación primero. Después los nietos, las nietas, es cuando nosotros empezamos a ver que efectivamente esos chamacos sí tienen más disposición y ganas de aprender, ¿no? Entonces hay como una brecha en la que no se toca y después hay otra en la que los chavos comienzan poco a poco a retomar la música. No muere porque no creo que vaya a morir, porque finalmente habemos gente interesada de otros lados que llegamos y que aprendemos y que se vitaliza, se revitaliza. Entonces, sí en algunas comunidades, por ejemplo, en una comunidad que se llama Xoteapan, donde quedaban 3 músicos, muere don Sabino, que era el violinero, queda don Chano y Martín Aparicio, son los últimos 2 músicos que quedan ahí, ¿no? Entonces, ninguno canta, ese grupo no tenía cantador, ya no había quien cantara, no era la guitarra de son, la jarana y el violín. Pero don Sabino, que murió, él tenía como la inquietud de enseñarle a los chavos, entonces se logró que un maestro fuera a enseñar ahí. Entonces sí hay una ruptura pues en la continuidad de esta música. Sin embargo, va poco a poco retomándose. Digamos que ahí está esa brecha y comienza otra vez como una nueva generación a hacer la música, a retomarla. Entonces nos parece que el libro cumple una función importante porque logra vincular un pasado con un presente, ¿no? O sea, luego el libro también, la historia de estos señores no hablan solamente de la música, sino hablan de sus vivencias como niños, qué jugaban, qué comían, cómo se vestían, cómo era el paisaje, cómo iban a la escuela, ¿no? Ahí está retratada de alguna manera la colonización que se vivió también, ¿no? Entonces, si hay un espacio de tiempo en el que los jóvenes de ahora, a la hora en que vean, que lean, ¿no? Entonces puedan ver que esta música que ellos están haciendo está vinculada a otro tiempo, también con sus propias dinámicas de escuela, de juegos, etc. Otra cosa que a nosotros nos gustó muchísimo, porque no es un libro que no es un libro que yo escribí o que escribió Julián, que es el coordinador, o Elisa, sino nosotros grabamos y luego, con la ayuda de muchísima gente, pudimos transcribir
Y después llegar con la familia y decirle, mire, aquí están sus libros, ¿se acuerda que lo venimos a grabar? Los señores ya grandes, pues muchos no leen, no saben leer, pero los nietos, las nietas, ¿no? Los hijos, no dimensionaron tampoco qué tan importante era el abuelo, el papá, ¿no? Porque siempre fue músico toda su vida, entonces era un personaje, entre comillas, muy entre comillas, cualquiera de la comunidad, pero no. Tiene un valor en la historia musical del país, me atrevo a decir, pues importantísimo, ¿no? Porque él logró mantener una música de hace 300 años, heredada de sus abuelos, o de sus tías, o de sus tíos. Entonces, todavía mantenerla viva, y claro que la familia dicen, mira, no pensé que mi abuelo fuera tan importante, ¿no? Sí, sí lo es, pues, ¿no? Entonces, en estos libros, que es el volumen 1, nosotros entrevistamos a 20 músicos. Ajá. En este volumen hay 10 músicos, ¿no? Estamos en esa promoción, en esa tarea de poder distribuirlos también para poder hacer el volumen 2 el año que viene, si todo nos va bien. ¿Cuántos personajes aparecerán? 10, También 10. Sí, porque son 20. Aquí hay 10 y quedan otros 10. Okay. Entonces sí me parece a mí que estos músicos logran a través de sus propias maneras, de sus maneras naturales de comunicación, transmitir como unos cuentos, decía Elisa, como cuentos de viejos, ¿no? De los abuelos, ¿no? Cómo era la vida en ese tiempo. Entonces uno lee y uno se sumerge en una historia, en un tiempo pasado, en el que uno logra también poder imaginar, ¿sabes? Claro. Cómo era, ¿no? De chamacos, ¿no? Qué ropa usaban, ¿no? Lo que se comía, cómo cultivaban. Todos los sembradores, todos siembran, todos sembraron, ¿no? Talleres, letras, libros, un libro como este ha sido parte fundamental para la conservación de esta tradición musical, de un estilo de vida. Y la metodología que ha empleado este colectivo, del que da cuenta Aldo Flores, pues es científicamente lo que se conoce como historias orales, entrevistas a profundidad. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Me parece que el dato ya lo habías dicho, pero quisiera que profundizaras en cuánto tiempo tomó hacer este volumen 1. Fíjate que cuando llegamos a esa comunidad, cuando llegué a esa comunidad, viví 8 años en esa comunidad. Después se vino a vivir Julián, que es el coordinador del proyecto, joven, tiene 30 años Julián, en ese tiempo tenía 26, 27. ¿Tabasqueño también? No, de la Ciudad de México. Ya. Desde la Ciudad de México. Llega a San Andrés, lo invito a vivir conmigo allá a San Andrés, se viene y empezamos a hacer talleres, a hablar con los músicos. Entonces, cuando nosotros tomamos la entrevista, tardó aproximadamente 4 años en que pudiéramos transcribir, conseguir el recurso. Primero hicimos un volumen, unos discos interactivos, ¿no? En el que venía el texto, la imagen y la voz de los señores. Claro que cuando fuimos con los señores a entregarles este disco interactivo, pues era una grosería, porque dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto qué, Aldo? Pues él se acuerda. ¿Y esto cómo lo veo? Pues en una computadora. ¿Qué cosa es una computadora, no? Entonces realmente teníamos que entregar eso. Entonces volvimos a meter el proyecto y entonces ya logramos tenerlo impreso. Pero te hablo de aproximadamente 4 años, ¿no? En un proceso largo, porque tú sabes, hacer un libro no es hacer una tortilla, ¿no? Entonces implica tiempo, implica recursos, implica pues mucho esfuerzo, ¿sabes? Y todas las personas que aquí aparecen, que lo donaron su tiempo, lo hicieron de manera gratuita, lo hicieron por amor al proyecto, porque veían también que era importante hacerlo, ¿no? Entonces no es una cosa que hicimos como muchas que hacemos, o casi todas, ¿no? Estoy tratando de imaginar el tiempo que utilizaron para la transcripción de estas entrevistas grabadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero también me estoy imaginando, ¿qué tal que alguno de ellos hablaba lengua materna? Nos queda un minuto, si nos puedes... Sí, efectivamente hay una comunidad que se llama Tezcaltitan, donde todavía se habla el pipil náhuatl. Algunos de los músicos habla todavía, entonces... Investigando con ese tipo de palabras, viene un glosario, porque hay muchas que no sabe uno qué son. Logramos dar con un investigador que hacía eso, entonces él... Tradujeron. Sí, de manera
voluntaria igual. Se Aldo, sumó. ojalá y aquí puedas presentar el El volumen volumen 2, dos, esperemos ¿verdad? que sí, Hugo, claro. Cuando estés de visita aquí en Tabasco. Muchas gracias a Aldo Flores, originario de Paraíso, Tabasco. Ahora se va a Suiza a vivir una larga temporada. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Trazos y Letras. Somos Cultura. Hugo Angulo con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.